Hola Frida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mira lo que acabo de encontrar. Ah, qué interesante. Pero, ¿qué no es esto para las personas mayores? Quiero proponerle a Mireya que indaguemos más al respecto. ¿Sabes? Justo hace unos días estuve conversando con una amiga y me platicó algo acerca de la jubilación de su papá, pero no entendí bien. Pero pienso que se relaciona con este asunto. Además, vale la pena que nos enteremos sobre qué se trata esta reforma y en qué puede afectar o no nuestra vida, ¿no crees? Claro, sí. Hola chicos, ¿qué tenemos? Mira, recién el Senado aprobó esta reforma y al parecer es muy importante. Por unanimidad se aprobó el decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. Me parece que podemos abordar muy bien el tema y pienso que tenemos que especificar qué debemos entender por jubilación y por retiro y por qué es relevante para nuestra vida saber acerca de eso. Lo que toca es indagar sobre el asunto y elaborar un buen reportaje para que nuestras y nuestros compañeros tengan alguna información que les aporte. Me interesa mucho el tema. Recuperen lo que saben acerca de esto y luego vayan en búsqueda de información que nos ayude a entender mejor la relevancia de esa decisión en el Senado. Frida, te veo en la biblioteca. Nos vemos, Mireya. Sí. Nos vemos. Pero entonces tendríamos que indagar qué es exactamente eso de la pensión. Y pienso que también tendríamos que preguntarnos qué significa o qué es la jubilación y el retiro y si ambos son sinónimos. Justo eso es lo que hay que desentrañar. Entiendo que para llegar a la jubilación es necesario cumplir con cierto tiempo de trabajo aportando o ahorrando parte de tus ingresos, es decir, de tu salario. Y el retiro, no sé, me parece que debemos entenderlo como la salida definitiva de la actividad laboral, pero hay que investigar. Entonces es muy importante que indaguemos lo que significa la jubilación, el retiro y la pensión para entender bien de qué se trata. Veo que están avanzando. Estamos platicando un poco acerca del tema y tenemos algunas ideas, pero creemos que es conveniente que mejor nos orientes. Claro que sí. Bueno, hay varias cosas que es importante que investiguen. Primero, los elementos que nos den claridad acerca de qué debemos entender por jubilación y por retiro en el contexto de las políticas públicas de protección social. Segundo, tenemos que ir por información histórica en los ámbitos internacional y nacional y si hay alguna información de los organismos internacionales al respecto. Sugiero que Alfredo haga la indagación histórica y que tú te enfoques en la parte conceptual y que ambos busquen la posibilidad de entrevistar a un especialista. ¿Cómo ven? Me parece muy bien. Perfecto. Pues a trabajar. Me avisan para vernos y revisar los avances, ¿ok? Sí, Sí, Mireya. sí. Muy bien. ¿Cómo vas, Alfredo? Oye, ¿supiste que Toño le pidió a Aurora que fuera su novia? Ella le dijo que sí, me da mucho gusto por ambos. Sí, yo también. Pero, mira, encontré algo. Yo también ya encontré mucha información que nos será muy útil. Ah, ok, déjame te cuento. Encontré un artículo que presenta una breve historia de cómo se han ido formando los sistemas de protección social. Las pensiones ya tienen más de un siglo de existencia y fue en Alemania, a finales del siglo XIX, que con el fin de promover el bienestar de los trabajadores y evitar posibles levantamientos sociales que Otto von Bismarck, canciller entonces, impulsó la instauración de esta política de seguridad social. Y mira, encontré algunas fuentes informativas principalmente de estudios en México y de organismos internacionales que hablan sobre los sistemas de protección social. ¡Qué interesante! Ahora escucha lo que ya tengo, porque para entender mejor la historia nos ayudará a saber de qué estamos hablando. Encontré en diversas fuentes que la jubilación, el retiro y la pensión forman parte de los sistemas de seguridad social, de manera que la jubilación es básicamente la transición que va de la vida laboral remunerada a la vida sin trabajo remunerado, pero también se entiende como el periodo de vida de las personas que se extiende desde que se abandona el trabajo pagado hacia adelante. El retiro se refiere a la salida definitiva de la vida laboral por diversas causas, que pueden ser la jubilación o, por ejemplo, la invalidez por enfermedad o accidente.
Oye Frida, ¿cómo ves que le mandemos esto a Mireia, lo que ya hemos comentado, y seguir por el mejor camino? Me parece bien. Mira, como te decía aquí. Ya revisé lo que me mandaron, está muy bien. ¡Qué padre! Yo ya encontré cosas más interesantes. La verdad es que hay mucha información al respecto. Sin embargo, no tenemos que perder de vista dos cosas. La primera, ¿cuáles son o han sido las políticas de seguridad social, en especial de jubilaciones y pensiones? ¿Y cómo han beneficiado a las personas? Y segundo, ¿en qué les afectan o impactan esas políticas a ustedes como jóvenes? ¿Y qué nos sugieres? ¿Qué hacemos para conocer más acerca de estas políticas que se han instaurado en nuestro país? Bueno, busquemos a alguien a quien podamos entrevistar. Preguntemos acerca de las políticas de pensión y de las políticas de ahorro para el retiro y contrastemos la información con lo que tenemos en los documentos. ¿Qué les parece? Vale, se oye muy interesante. Bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Cómo se define la protección social en particular con la relación a la jubilación y el retiro? Coneval lo define así: cuando una persona goza de protección social, de jubilación o pensión, o un familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a seguridad social. En el caso de la jubilación, en la edad de 65 más, se considera que tiene acceso a la seguridad social si es beneficiario de algún programa social o de pensiones para adultos mayores. De ahí que vayan de la mano, que tengamos que tener asistencia social más la protección de seguridad social. Y eso sería, digamos, la definición. En México, la Constitución consagra el trabajo y la previsión social, pero se crearon leyes que también se han modificado a lo largo de la historia. ¿Desde cuándo esta previsión se incluyó en la normativa y cómo se ha modificado? Bueno, la previsión social como tal, se consagra primero en la Constitución, ¿no? Pero se establece la seguridad social en México en 1943 y en su origen asume como mecanismos para proteger a todos los mexicanos en tiempos de adversidad como la orfandad, la viudez, la vejez, ¿no? La previsión social dentro de las leyes está incluida en distintas. Una de las más importantes es la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, Ley del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda, o sea, el Infonavit, y la Ley del Impuesto sobre la Renta. O sea, en todas estas leyes se enfoca la previsión social. En todas y en cada una de ellas ha habido modificaciones a lo largo de la historia. Son muchas en las que se han intervenido. Actualmente yo podría mencionar dos como las más importantes. Y una que tiene que ver con cuando se cambia la ley 97 del IMSS, que tiene que ver con este cambio en el régimen de las pensiones y jubilaciones, que ahora es retiro, ¿no? Que tiene que ver con que antes había un esquema de beneficio definido, ¿no? Y después se modifica y se lanza a administradoras de fondos para el retiro, las famosas AFORES, ¿no? ¿De qué manera las políticas de protección social ayudan a un mejor estado de bienestar en la sociedad? Pues las medidas de protección social son esenciales, no solo para incrementar el bienestar social propiamente dicho, sino para generar un reparto del ingreso más igualitario. Es decir, la riqueza creada por estas vías de protección social hay un reparto, digamos, más justo, que nosotros lo podemos ver cómo se mueve en el país mediante el coeficiente de Gini, el índice de desarrollo humano, que no solamente se basa en el ingreso, sino también acceso a vivienda, salud, educación, incluso acceso a la tecnología, ¿no? Esos también son, digamos, de forma general. De forma particular, en términos de jubilaciones, de pensiones, pues marca un hito porque es una condición de que cuando las personas lleguemos a una edad de 65 y más, podamos tener una vejez digna. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, realmente hay una condición a escala mundial del envejecimiento poblacional. Cada vez la esperanza de vida es mayor. Entonces, los esquemas de jubilaciones y pensiones
deben de ser ordenados y deben de ser muy bien pensados en cómo se van moviendo las tasas de población, de mortandad y de esperanza de vida. No es lo mismo las que teníamos hace 20, 30 años, que fueron pensadas en ese esquema al que tenemos ahora. El avance científico, innovación tecnológica en vacunas, medicamentos, pues hace que haya una mayor esperanza de vida. En ese sentido, pues tener esta protección social ayuda a que, digamos, en términos de trabajo formal, se pueda tener una vejez digna, ¿no? Y que a escala mundial, a escala nacional, pues tengamos una mejor calidad de vida. Y con la reciente reforma al régimen de pensiones, ¿de qué manera se beneficia a los trabajadores y a sus familias? Ok, hay apenas lo que estaba comentando, cambia la ley y entró en vigor el 1 de enero de 2021 y creo que constituye un respiro, quizá pequeño para los trabajadores, pero respiro, porque reduce las semanas cotizadas de 1,200 de 1,250 a 1,000. Entonces eso ya es tienes una mayor facilidad para tener una pensión. El trabajador también podrá decidir en cómo va a recibir su Afore, si lo va a hacer en plazos, digamos, igual que una pensión actualmente antes de la ley 97, ¿no? Y le pueden estar dando su pensión como él la decida. Eso también es importante, que el hecho de que hayan topado las tasas de interés de las aseguradoras, de las Afores, me parece que es algo muy importante. Creo que es algo inédito porque sí les genera un mayor beneficio para el trabajador. Ya no están a la volatilidad del mercado y eso hace que los ahorros de los trabajadores pues sean mucho más elevados para el propio trabajador, ¿no? El aumento de las aportaciones del gobierno también va a subir, sobre todo para aquellos que ganen menos de 4 UMAS, está ahorita alrededor de 89 pesos, y eso también constituye una buena política para la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Si nosotros viéramos una curva de Gini, pues hay una separación enorme entre las personas que tienen altos ingresos y los que tienen menos. La gran mayoría y la base de los trabajadores tienen ingresos que muchas veces no alcanzan ni para cubrir una canasta básica, ¿no? Que está ahorita en 3,500 pesos según Coneval, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si es canasta alimentaria más no alimentaria, ahí ya es otra cosa, ¿no? Entonces creo que esas son beneficios que son importantes para los y las trabajadoras del país y que constituyen, digamos, no frenos, pero sí algunas cosas que van a ayudar definitivamente al pensionado jubilado para llegar cuando lleguemos a los 65 años y más. Es muy interesante saber que las políticas de protección o seguridad social tienen más de un siglo de existencia y que en nuestro país, además de haber adoptado la idea, los constituyentes de 1917 han plasmado esa política en nuestra Constitución. Sí, yo pienso que nos invita a saber y tener conciencia de lo importante que es que en México los trabajadores cuenten con esas políticas de seguridad social, aunque también me dejó pensando acerca del tema de ¿qué tanto beneficia realmente el ahorro que hace el trabajador en la Afore? Bueno, eso. Hay que revisar en qué consiste esa reforma a la ley anunciada por el Congreso. Me parece que será muy interesante contrastar su resultado. Tenemos que ir en búsqueda de más información. Frida, ¿qué te parece si nos vemos más al rato y vemos qué nos falta? Vale, te veo a la biblioteca a las 5. Perfecto, sí. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Protección Social 2017-2019 de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, a 4,000 millones de personas en el mundo se les tiene negado el derecho humano a la protección social. Esto significa que solo el 45% de la población mundial tiene cobertura efectiva de al menos un beneficio de protección social.
Ese mismo informe muestra que el 68% de las personas que superan la edad de jubilación perciben una pensión por vejez. Esto significa que 196 millones de adultos mayores en el mundo no perciben esta pensión. En América Latina y el Caribe son algunos los países que han conseguido la cobertura universal de pensiones por vejez. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, República Bolivariana de Venezuela, Maldivas, Mauricio, Trinidad y Tobago, Brasil, Chile y Uruguay está próximo a conseguirla. México recientemente incluyó ese derecho como derecho universal en nuestra Constitución. En el mismo informe se puede leer que el gasto en pensiones y otras prestaciones de protección social para los adultos mayores representa solo el 6.9% de Producto Interno Bruto promedio, con grandes diferencias entre regiones. Desde final del siglo XIX hasta ahora, los países han integrado a sus legislaciones el derecho humano de la pensión por vejez. El porcentaje se ha ido incrementando con el tiempo hasta alcanzar cerca del 99%. El informe de la OIT también señala que hay una tendencia en revertir la privatización de las pensiones, dado que esas políticas de privatización de décadas anteriores no arrojaron los resultados previstos. Países como Argentina, Bolivia, Hungría y Polonia están restableciendo los sistemas públicos basados en solidaridad. En México, la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, en el año 2017, mostró que el 5.6% de la población de 15 y más años de edad declaró tener una pensión directa. De ellos, solo el 52.2% reconoció recibir una pensión directa por jubilación y el 32.9% por vejez o cesantía de edad avanzada. El mismo informe del INEGI señala que de los 5.1 millones de personas que reconocieron tener una pensión, es el Instituto Mexicano del Seguro Social la institución que les otorga esas pensiones. Bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿En qué momento aparece el concepto de seguridad social y en qué consiste o cómo es que debemos entenderlo? Este concepto, como se conoce actualmente, el de seguridad social, empezó a forjarse a finales del siglo XIX con la aparición del estado de bienestar. La seguridad social consiste en la integración de un conjunto de instituciones públicas que parten del supuesto que su propósito es elevar la calidad de vida de los trabajadores, pero también de la población en su conjunto. Con esto se trata de reducir las diferencias sociales que ocasiona el funcionamiento del mercado. Ok, ¿y los planes y políticas de seguridad social son o deben ser universales? Es decir, ¿para toda la población del país que las implanta? Se puede decir que hay dos modelos básicamente. Uno, el modelo Beveridge, surgido en Europa en 1942, fíjate, en plena Segunda Guerra Mundial. Este modelo es universal. Y si bien los trabajadores asalariados e independientes o autónomos pagan cuotas a la seguridad social, la mayor parte del financiamiento proviene de los impuestos generales que la población aporta. Este modelo integra diversos seguros para atender la salud, la invalidez y la vejez. Pero además plantea otro esquema de seguridad social más extenso, en tanto que contempla también a las personas sin trabajo, a menores de edad y a amas de casa. Sabemos que México es pionero en el establecimiento, dentro de su legislación de políticas de seguridad social, pero frente a estos dos modelos, ¿cómo funciona el modelo mexicano? Cierto es que nuestro país desde 1917 introdujo en la Constitución esas políticas. Sin embargo, la seguridad social careció, desde sus inicios, de la condición de universalidad, es decir, no protege a toda la población o no ofrece cobertura a todos los ciudadanos. En México existen muchos sistemas distintos de seguridad social. Cada uno de los modelos contemplan distintos esquemas de pensiones. Usan sus propias tasas de cotización y de reemplazo. Tienen sus propias reglas, incentivos, condiciones y beneficios. Por lo tanto, no es posible hablar de un sistema de pensiones en México, pues las pensiones se otorgan a través de diversas instituciones que atienden a diferentes poblaciones. Recientemente, el Senado de la República aprobó una nueva reforma al sistema de pensiones. ¿En qué consiste básicamente esta reforma y cuáles son los beneficios principales? Esta
es una de las reformas más importantes y de las más necesarias por diversas razones, pero la principal es que se beneficia a un número considerable de trabajadores. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se administran los recursos de cerca de 20 millones de trabajadores que representan alrededor de 80 millones de personas que están asociadas a esos trabajadores. Esos trabajadores eventualmente se retirarán. Esto significa que la reforma impacta a más de la mitad de la población de México. Pero además, hay dos razones muy claras y por ello lo hace tan relevante. Primero, es que se tiene costos que no son menores, y lo veremos después. Recordemos que en México, en el tema de pensiones, aporta el trabajador. Esto es que parte de su ingreso lo ahorra para cuando se retire. Aporta el gobierno y aportan los empresarios. Y la discusión que suscita es quién debe aportar más. Respecto de los costos, hasta antes de la reforma, el trabajador aportaba el 1.125% de sus ingresos. El gobierno el 0.225%. Y el patrón aportaba el 5.15%. Con la reforma, el trabajador y el gobierno seguirán aportando lo mismo, pero la aportación del patrón aumenta a 13.875%, es decir, aporta un poco más del doble de lo que aportaba antes. Esto representará para el trabajador un aumento a su ahorro del 15% de su salario base mensualmente, lo que permitirá que dicha cantidad de ahorro en el mediano y largo plazo sea mayor y por lo tanto mejor. Esto a grandes rasgos. Me da muchísimo gusto todo lo que lograron con el reportaje. Hemos aprendido mucho y nuestras y nuestros compañeros tendrán mucho que conversar entre ellos y con sus familiares. Yo me di cuenta de la importancia que tiene para la población en México que se impulsen políticas públicas para que tengamos una vida digna con la jubilación o el retiro de la vida laboral. ¿Tú qué piensas, Alfredo? Pues yo estoy muy contento y satisfecho. Ya he estado conversando con mis padres acerca de su jubilación y conforme les platicaba de nuestros hallazgos, les comentaba acerca de la relevancia que nosotros como jóvenes seamos conscientes de este tipo de políticas y de la necesidad de seguir trabajando para que se mantengan estos beneficios de la seguridad social universal. También es importante que hayamos visto hacia afuera de nuestro país, pues pudimos conocer que aunque haya avances muy importantes, existen regiones que aún carecen de políticas y programas que velen por el bienestar de sus poblaciones. Que descansen. Nos veremos mañana en la sala de redacción. Hasta luego, Mireya. Adiós, Alfredo. Adiós a ambas. Adiós Mireya. Adiós Frida. Hasta la próxima.